tratamiento antirretroviral hoy día, aparte de tener un efecto protector en quien lo toma en la mejora de su salud, tiene un segundo efecto y una segunda ventaja, que es que protege de la transmisión del virus a las otras personas. Entonces el tratamiento hoy día también es prevención. Sin embargo, te voy a dar una cifra. Se estima que hoy día es un momento crítico en la epidemia y de no tomar acciones fuertes, decididas, podríamos estar en un riesgo de un repunte. Y esto tiene que ver con que, si bien es cierto que en varios países y regiones han bajado las nuevas infecciones, no han bajado en la medida que quisiéramos. Es decir, se reconocen progresos, tanto en la disminución de mortalidad como en la disminución de nuevas infecciones, pero no hemos llegado a las cifras que quisiéramos para estar hablando de una próxima eliminación de la epidemia. Te puedo dar un dato. Se estima que y es la meta planteada incluso en la Declaración Política de 2011, que para países de ingresos bajos y medios, países en desarrollo, como sería el caso de Honduras, necesitamos de aquí al 2020 al menos una inversión de 26 millones de dólares al año para combatir la epidemia. Esto en países en desarrollo, ¿verdad? En este sentido, tú puedes ver que hoy día tenemos en el mundo casi 37 millones de personas que viven con VIH y solamente la mitad de ellas están en tratamiento. La meta de esta declaración política nos está pidiendo que para el 2020 tenemos que llegar a casi 30,000 personas en tratamiento. Y evidentemente las razones pueden ser diversas por las cuales las personas aún siguen adquiriendo nuevas infecciones, ¿verdad? Hay población general que todavía no conoce o no distingue bien cuáles son las maneras de transmisión del virus, ¿verdad? Existe un uso bajo, por general, del condón, ¿verdad? Que es la herramienta de prevención. Y el otro tema fundamental es que existe poco acceso al diagnóstico, Renato. Y hoy día estamos en la estrategia de acción acelerada de ONUCIDA, donde el diagnóstico es el pilar principal, ¿sí? Es decir, tenemos en el caso de Honduras, me voy a permitir dar sí, una cifra estimada, es una estimación que se hace con modelos epidemiológicos y matemáticos. Tendríamos cerca de 20,000 personas vivas hoy con VIH en el país. 20,000. ¿Sin diagnóstico? No, en total. En total. Ahora, de esas, y aquí está la doctora Ardón, de la Secretaría de Salud, que podrá corregirme si estoy tal vez errado en la cifra, tenemos poco más de la mitad ya en tratamiento y vinculadas a los servicios. Es decir, que estamos hablando de que de ese estimado tal vez un 45% aún no han sido diagnosticados, ¿verdad? Y al no saber que tienen la infección, claro, ¿verdad?, podrían estar transmitiéndola y bueno, viene el ciclo de infección de la epidemia y aquí vienen las repercusiones. Entonces, por eso se deben redoblar los esfuerzos. Los países están convencidos de esto. El ONUCIDA y las Naciones Unidas estamos en pro de trabajar por esto, para asegurar el diagnóstico, ¿verdad?, las personas entren a tratamiento, se mantengan en los servicios con calidad y esto de manera paralela con otras intervenciones. Como lo comenté, el VIH no es salud, es desarrollo. Necesitamos asegurar la prevención, como ya lo comentamos, pero necesitamos que las personas con VIH y las poblaciones vulnerables y en riesgo a la epidemia tengan acceso a una vivienda digna, a un empleo digno, que tengan acceso a justicia, que tengan acceso a estar en una sociedad libre de estigma, discriminación, perjuicios, violencia, etcétera, Renato. Entonces, como puedes ver, hay varios factores que hoy día podrían estar jugando, como tú lo decías a tu inicio de tu intervención, a que probablemente no estemos bajando los niveles de la epidemia como esperaríamos. Después de lo que nos ha dicho, doctor Mario, Héctor,
Suchila. Después de lo que nos ha dicho, vale la pena escuchar entonces a la doctora Elvia Ardón, la directora de normalización de la Secretaría de Salud, sobre estos datos estadísticos. Yo le digo que para mantener la audiencia, los datos estadísticos son fundamentales, doctora, son fundamentales. Para generar conciencia, miren, no quiero ser pedante otra vez, pero yo después de 40 años, creo conocer mucho la forma como piensan, cómo actúan los hondureños. Así es. Si no se les conciencia con las estadísticas, no hacen caso, no hacemos caso, no voy a involucrar. Si no se nos dice, miren, tengan cuidado, este porcentaje, este otro porcentaje, si no es así, se nos hace difícil adquirir conciencia sobre determinado tema. Por eso me gustaría que usted me hablara en porcentajes, con estadísticas, sobre lo que nos está pasando con el VIH-Sida hoy en el país. Bueno, nosotros desde el primer caso que fue en el año 85 hasta octubre de este año, tenemos 34.080 casos diagnosticados, ¿verdad?, en el país. De ellos hay dos modalidades dentro del VIH. Está el VIH asintomático, que son 10.723 casos, y la infección avanzada, que era lo que antes le llamábamos SIDA, ¿verdad? Es el 23.357 casos. Al inicio hay una disparidad en estos datos, porque al inicio de la epidemia se hablaba de que todo caso con un síntoma era SIDA, ¿verdad? Que esa es la infección avanzada para nosotros. En este momento sabemos que es la etapa terminal del VIH, ¿verdad? Con estos 34.080 casos estamos depurando como Secretaría de Salud, porque ahí están los fallecidos. Que recuerde que hasta en el 2012 es que se inició en este país. Solo le interrumpo para recordar lo que significa asintomáticos, porque yo creo que hay mucha gente que ya se le olvidó. Es cuando se tiene el virus, pero no se desarrolla la enfermedad. Fíjese bien, se tiene el virus, pero no se desarrolla la enfermedad. Sí. Ya días no hablábamos de este tema en frente a frente, y ese es un reflejo de cómo nos hemos ido volviendo pasivos, indiferentes con esta temática. Sí, esos datos que usted tiene ahí son hasta diciembre del 2015. Hasta octubre de este año tenemos 34.080 casos. Usted ve cuánto ha incrementado, más de 800 casos sin terminar este año. Ahora entiendo la frase del doctor Suchila. Hay el riesgo de un repunte. Mire, hasta diciembre del año anterior, 23.088 casos de ¿cómo le llaman ustedes? Ya no le dicen SIDA, de infección avanzada. De infección avanzada. Y en casi un año tenemos casi 800 casos que se han incrementado hasta octubre de este año. ¿Cuál es el número? El número total de 34.080. No, entonces 10.000. Sí, 34.080 es lo que... Entonces hay 10.000 personas más. Hay 10.000 personas más en menos de un año. No, 1.000 personas. Si tenemos 23.000 hasta octubre. No, pero ese es de infección avanzada, de VIH. Cuando hablamos de VIH, incluimos los dos estadios, ¿verdad? Que es los VIH asintomáticos, que son las personas que tienen la enfermedad, que al hacerle un examen sale positivo, pero que no tiene síntomas. Y cuando hablamos de infección avanzada por VIH o SIDA, es las personas que ya están en estadio terminal. En todo caso hay un repunte. Y ese es el riesgo, esa es la preocupación. Así es. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Voy con el doctor Mario Cooper. Yo pienso que aquí, Renato, es una cuestión de percepción de riesgo. Ahora nosotros tenemos un ambiente lleno de riesgo de inseguridad, riesgo de que lo asalten, riesgo del Zika, riesgo del chikungunya, riesgo de todas estas enfermedades, riesgo de todo sentido. La percepción de riesgo, el VIH, como que ha pasado en un segundo o un tercer término. Y eso es complicado y ese es el problema. Entonces ya no hay riesgo porque ya no lo mencionamos, ya no se menciona mucho en la radio, como usted lo decía, ya no se menciona mucho en la radio, ya no es tema de debate. Entonces esa percepción ya se relaja. Y algo preocupante, hablando de estadísticas, fíjese que la prevalencia del VIH en la población general es de 0.40, que eso es bueno porque se ha mantenido a través de los años, por lo menos no lo hemos logrado. Es decir, 40 personas de cada 10.000 tienen el VIH, pero en lo que se llama poblaciones
clave o vulnerables es extraordinariamente mayor. Y ahí tenemos que preguntarnos por qué. Fíjese bien, en las personas transgénero, la prevalencia llega en algunas ciudades como La Ceiba al 33%. Fíjese, en ciudades como San Pedro Sula, arriba del 17%. En ciudades como Tegucigalpa, arriba del 17%. Usted puede ver la diferencia diametral que existe entre la población general y estos grupos vulnerables. Los hombres que tienen sexo registran prevalencias también arriba del 17% en algunos lugares. Lo mismo las mujeres que hacen el trabajo sexual, con prevalencias, hombres y mujeres que hacen trabajo sexual, con prevalencias en algunas ciudades como La Ceiba, arriba del 15%. Entonces, ¿qué está pasando? A pesar de que hay intervenciones, a pesar de que hay apoyo, a pesar de que hay muchas cosas, ¿qué está sucediendo? Es la pregunta que tenemos que hacernos y reflexionar. Y si no quiere hacerse la prueba porque, primero, no quiere darse cuenta, sí, ellos mismos no quieren dar. Y segundo, porque no quiere que la gente en el entorno se dé cuenta que tiene VIH, porque todavía prevalece. La persona que se convenció de que es una persona que le gustan las personas de su mismo sexo, tampoco quiere salir a luz pública porque todavía prevalece. Pese a que hay leyes, hay una ley especial del VIH que prohíbe la discriminación por el VIH, que prohíbe la prueba obligatoria, que prohíbe la discriminación en el trabajo. Tenemos informes que todavía algunas empresas, como dice Héctor, lo siguen haciendo, todavía algunas compañías de seguro lo siguen pidiendo. Yo diría que todas las empresas. Yo diría que todas las empresas, si el trabajador que solicita el empleo muestra el examen positivo de VIH, lo despiden por otra cosa, entre comillas, no por VIH, le disfrazan el despido, le dicen lo vamos a despedir por esto, porque estamos haciendo recorte de presupuesto, porque no hay, pero fue por eso. Entonces, en el fondo, y esa es parte del estigma y discriminación. Hemos implementado programas de la mano con la Secretaría de Salud y también con organizaciones de la sociedad civil. Nosotros recibimos los fondos y suscribimos acuerdos de financiamiento para poder entregar los fondos y que estos puedan llegar a las poblaciones. Ustedes son una ONG, ¿verdad? Somos una ONG internacional. Operamos aquí en Honduras desde hace más de 30 años de manera continua y implementamos programas en diferentes áreas temáticas: desarrollo económico, en juventud, en temas de cambio climático, en Zika, y somos el receptor principal para VIH y para malaria. En el país, bueno, y quería también destacar, nosotros desde que el Fondo Mundial brinda cooperación al país desde el 2003, nosotros desde el 2008 hemos actuado como receptor principal de estos fondos. Es importante destacar y que el pueblo hondureño conozca que también ha habido un compromiso por parte del gobierno de Honduras, la Secretaría de Salud. Cuando nosotros tomamos este rol de receptor principal, con financiamiento del Fondo Mundial, se pagaban más de 100 personal de salud que brindaba atención a los pacientes en el sistema de salud. Esto incluía pediatras, médicos, enfermeras. Hoy por hoy, en este nuevo programa que inició en agosto, en esa nueva fase de financiamiento que el país ha recibido, ya todo el personal ha sido absorbido por la Secretaría de Salud. Eso demuestra un compromiso y sostenibilidad. Mire, yo le digo algo. Yo al principio creí que me estaban hablando de lempiras y me sorprendí cuando me dijeron, no, es en dólares. Y el pico de gasto fue en el 2012, 2013, casi 45, 49 millones de dólares. Estamos hablando de más de 1.000 millones de lempiras para atender justamente esta enfermedad. Fíjese que solo la subvención de la que está hablando la licenciada Bacarina de Fondo Mundial en este momento supera los 20 millones de dólares. Es decir, 15 millones de dólares para VIH y otro porcentaje de millones para malaria. Pero para VIH estamos hablando más de 15 millones solo de Fondo Mundial. Sí, y lo mismo el país también ha sido calificado como un modelo de sostenibilidad para el Fondo Mundial, porque con los ARVs al inicio había una alta dependencia de la cooperación para compra de los medicamentos y ahora, como mencionaba la doctora Ardón, el país ha asumido esa responsabilidad.